Feliz Día del Padre para todos los que ejercen ese fabuloso rol. Feliz Día del Padre para mí, amigo Juan Manuel Frangoli. ¿Cómo dice que le va? Feliz Día del Padre, Álvaro Adrián Trejo, usted que es un hombre de mucha fe. Y muchos hijos. Fe sobre todo. Sí, es verdad. ¿Cómo que fe, Juan? No, bueno. Yo le hice el DNI a cada uno de mis hijos. Bueno. ¿Y le hizo el ADN? No, el DNI nada más, el DNI nada Igual más. no haga ADN. No, ya tiene el DNI. Ya está edad, claro, escucha. Olvídate. 18 años la debo comer a los chicos, ya. ¿Qué va a hacer? ¿No lo puede devolver? No. Bueno, ¿No? empieza Bueno. Generación Política acá, en el 21.1 de la televisión digital abierta, el Palomar TV, el canal de la familia, y en todas nuestras redes sociales, incluido nuestro canal de YouTube, que ya está activo para que te suscribas, entres, nos dejes un comentario para que veas este programa y los anteriores. Este programa que viene cargado. Uy, usted dice Juan Manuel Frangoli, usted dice porque viene Mabel Trejo, volvió Mabel Trejo Volvió a ver. a la pantalla, vino su amigo Estaba ese. aclamada la necesidad de la voz femenina, hay que decirlo. Es cierto. Vino su amigo también, ¿cómo se llama el muchachito este? Daniel Alfredo Ortiz. Alfredo Ortiz. Daniel, viste que Daniel es potencialmente siempre joven, ¿no? Sí. ¿No? Además que es el más chico de nosotros, es siempre joven, y yo lo conocí como joven del empresario de la Federación Económica. Me va a Le contar, voy a preguntar me va a contar eso. cómo van los jóvenes empresarios Es cierto, hoy. Mabel viene a desglosar, por lo menos es lo que nos dijo que venía a hacer, cuál es la visión política, social y económica también que tiene el gobierno nacional sobre las mujeres en nuestra patria, sobre el rol simbólico que tiene la mujer en nuestro país en la construcción de nuestra querida Argentina. Yo no he visto qué va a suceder en este programa todavía, con lo cual no estoy espoleando lo que va a suceder, pero estoy seguro que en el caso de el empresariado joven argentino y en el caso de las diversidades, las disidencias y el género en discusión, estoy seguro que Milei le pasó la motosierra a todos. No me cabe la menor duda. No. Escucha, si No ha hay sido que capaz de espolear, sacar claro. el lotrial a los jubilados y la patilla de la presión, Olvídate, le espero ¿no? cualquier cosa. Sin decir que le está sacando la discapacidad a quien lo necesita, sin decir que está los beneficios de la discapacidad a quien lo necesita, que le está intentando destruir la solución a los problemas oncológicos a los niños de toda la Argentina, es realmente terrible. Avanzan los despidos en el Posada también. Tremendo. Y sin decir que además la ultraderecha que tiene a Javier Milei como la figura visible, si se quiere, hoy podemos decir que se intenta llevar puesta la democracia, con una condena claramente arbitraria, con una condena claramente injusta, con una condena que fue condena ya antes de la sentencia. De eso también vamos a hablar en Generación Política. Sí, te vamos a contar las irregularidades jurídicas y sobre todo la manipulación mediática, económica y social por el lawfare que se encargó de demonizar a Cristina. Vamos a hablar mucho de eso. También vamos a hablar sobre Tucumán, Juan Manuel Frangoli. También vamos a hablar no de pasa Tucumán. nada, pero algo vamos a hablar. No, vamos a hablar de Tucumán también relacionado con este reordenamiento del tablero político a partir de el quiebre que intentan hacer en la democracia argentina, una democracia que nació al grito del nunca más. Bueno, vamos a intentar también ver desde Tucumán cuáles son las reacciones inmediatas y las consecuencias. Porque el tablero se está reconfigurando rápidamente y los actores locales lo saben. Y saben que el 18 de junio vienen por ella y si vienen por ella nosotros iremos con ella. Así que bueno, quédense en Generación Política, que tenemos un súper programa pensado, analizado y debatido para que usted lo disfrute. Bienvenidos a esto que es Generación Política, un programa 100% militante que se emite acá en el 21.1 del Palomar HD y por todas nuestras redes sociales. Un programa que se encarga de hacer un análisis, una discusión, un debate interno en producción para que luego usted pueda entender un poquito qué es lo que está pasando en nuestro querido país. Juan Manuel Frangoli, ¿cómo dice que le va? ¿Qué cosas están pasando en nuestro país? Álvaro Adrián Trejo, es un placer estar a su lado nuevamente. Intentamos, y lo hablamos un poco en producción, por eso Álvaro lo introducía de esta forma, intentamos que, si bien este es un programa con mucha opinión política y análisis de la realidad, intentamos no despegarnos de la realidad. Digo, a diferencia del periodismo de ultraderecha, que viene tergiversando los hechos
para construir una alternativa que no tiene que ver con lo que nos sucede día a día, vamos a intentar darte hoy algunos datos para que entiendas qué ha sucedido con la expresidenta y presidenta actual del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, cuando la Corte Suprema de Justicia confirma los dichos de la Cámara Nacional. Es cierto. Nosotros, desde Generación Política, decíamos y estábamos convencidos que esto no empieza y no termina con la condena a Cristina Fernández de Kirchner y sobre todo la proscripción, el prohibirle que sea candidata. Al mayor referente político que tiene la oposición en estos momentos se le prohíbe competir electoralmente. Si eso no nos llama la atención, creo que estamos cerrando un poquito el análisis. Pero nosotros queríamos hacerles notar que desde hace más de 10 años, sin miedo de equivocarme, el lawfare, es decir, aquel poder político y económico que maneja parte de la justicia y parte de los medios de comunicación, se encargan de demonizar a una persona para que cuando la antidemocracia hecha ley falle en contra de ella, la sociedad acepte. De alguna manera la condena ya existía antes de la sentencia. Claro, y lo decía Cristina, porque sin otro dato que no quiero que dejen pasar de largo, es que los medios de comunicación ya sabían qué día y cuál iba a ser la condena que iba a tener Cristina. Es decir, que los medios de comunicación sabían antes lo que la justicia iba a hacer, diciendo que existe una dependencia directa entre los medios de comunicación y la justicia. Pero a pesar de esto, los medios de comunicación, desde la nata para acá, empezaron a generar una imagen en la sociedad mediante la fuerza de la mentira y de la manipulación mediática sobre Cristina, para que cuando se la juzgue, la gente en la calle diga, no, está bien, me parece correcto, se robaron todo. Pero en ese se robaron todo, nadie sabe que se robaron, nadie sabe por qué se la juzgó, nadie sabe por qué se la condenó. Y sobre todo nadie sabe que no hubo una sola prueba en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Toda esa construcción mediática y política que se hizo a lo largo de los años, hoy tienen una base sólida para que cuando la antidemocracia hecha justicia falle en contra, la gente acepte. Pero por suerte Juan Manuel Frangogli no es el 100% del pueblo argentino que está aceptando esta injusticia que estamos viviendo hoy. No, no es así. ¿Qué sucedió en la causa Vialidad, conocida como causa Vialidad, en la que se encuentra condenada hoy Cristina Fernández de Kirchner, aunque no es la única condenada, ¿sí? Se inicia una investigación por parte de quien fuera designado por Mauricio Macri en Vialidad Nacional por las obras realizadas en la provincia de Santa Cruz. Sí. Sobre una porción de esas obras, Iguacel eleva un informe diciendo que en principio no habría sobreprecios ni habría un manejo espurio de la obra pública. O sea que la investigan por una obra pública que era fraudulenta, que tenía sobreprecio. Que no aparecen en la primera investigación administrativa. Mauricio Macri manda a auditar esa obra pública y dice que está todo bien. Administrativamente no se encuentra nada. Bien. Sin embargo, se hace una presentación en la justicia que casualmente cae en manos de un fiscal, un ayudante de un fiscal y un primer juez que participan activamente de las reuniones que Mauricio Macri proponía a algunos invitados y operadores judiciales en la Quinta de los Abrojos para jugar al fútbol, en un campeonato que se desarrollaba a puertas cerradas, o a jugar al pádel en la Quinta de Olivos, o lo recibía en Casa Rosada. Dato a no dejar pasar por alto, porque la dinámica y la velocidad de los medios de comunicación hacen como que esto estuviese normal. Se juntaron los jueces, los fiscales con Mauricio Macri a jugar al fútbol, cuando esto está totalmente prohibido. Claro, ¿por qué? Porque se supone que para mantener la imparcialidad en el actuar de la justicia, uno lo que hace es, cuando recibe elementos probatorios de ambas partes, los tiene que sopesar de igual forma. Entonces, si uno tiene una relación particular o personal, de amistad o enemistad también con alguna de las partes, debe apartarse. O sea, el juez debe decir de sí mismo, yo me aparto de la causa porque mi objetividad está viciada por mis relaciones personales. Bien. Primer dato que no se hizo arrancando. Ahora, ¿cómo es la causa Vialidad? Vialidad en la provincia de Santa Cruz ejecuta unas obras con fondos de vialidad nacional que están aprobados en el presupuesto nacional que se aprobó por el Congreso de la Nación y cuyos pagos se realizan
a través de jefatura de gabinete de ministros. Ah, bien. O sea, te quiero explicar todo el circuito para que se entienda que la obra estaba contemplada en el presupuesto nacional con sus respectivas partidas. Votada por todos los diputados. Por todos los diputados y también pasa por la Cámara Alta, por el Senado, que le ejecuta un organismo provincial, ¿sí? Y que se paga a través de jefatura de gabinete. Casualmente. O sea, el jefe de gabinete. Y casualmente en esta cadena están sobreseídos la mayoría. No, para Juan Manuel, vos me estás diciendo entonces que el presidente de la Nación no participa administrativamente, claro, pero y es la acusada. Es la acusada, o sea que La el jefe condenada. de gabinete para abajo, los que firman, los que levantaron la mano, los que aprobaron el presupuesto, no está ningún vinculado, ni siquiera alguien está hoy cumpliendo esa condena por eso, pero sí la presidenta que no firmó, que no tiene nada que ver con toda esa cadena inferior, está hoy presa. Es decir, que es la segunda irregularidad manifiesta de la causa. Es decir, que si un intendente en Aguilares Peor. hace algo malo, espurio, va a terminar preso Jaldo, creo que no habría una correlación de... Es peor porque si lo pones en esos términos, es como si yo te dijera que una persona que trabaja en una escuela se roba un foco, Claro. y Jaldo iría preso. De todas maneras, ni ni la se directora, robaron claro, el foco. claro. O sea, tampoco se robaron el foco, pero supongamos tampoco. Es una teoría de la posición dominante. O sea, se supone que quien está arriba, en lo más alto, tiene un dominio de la situación. Lo que pasa es que como no tiene intervención, es raro dominar algo en lo que uno no interviene, Por ¿no? supuesto, claro. Un poco traído de los pelos. Ahora, hay un tercer problema que tiene que ver con el derecho de acceso a la justicia. Bien. No solamente que uno tiene que acceder a una justicia imparcial, que es lo primero que está viciado. Segundo, que uno tiene que ser acusado de un delito que presuntamente haya cometido o podido cometer, que no es el caso, segundo. Sino que tercero, además, uno tiene que tener derecho a acceso a la justicia. ¿Esto qué implica? Implica, entre otras cosas, poder defenderse. Tal cual. Sí, sí, sí. O sea, eso es un dato no menor. Dato no menor, perdón que te interrumpa, Juan, ¿no? Pero ¿vos sabés quién es el fiscal principal que tiene hoy Javier Milei? El jefe de los fiscales, Cuño Libarona, ¿verdad? Cuño Libarona en su momento, cuando se juzgó esta causa, salió a decir la defensa de Cristina Fernández es impecable. ¿Sí? No existe ningún indicio de prueba para condenarla. No. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner presenta como pedido, que está en el expediente además, ella pide que auditen toda su obra pública. O sea, ella le dice a los jueces que la están juzgando por administración fraudulenta, ella pide que la auditen a ella. Claro, que le controlen todo lo que hizo. Ella además presenta un perito a quien no dejan actuar. Y lo que se termina presentando en el expediente son 2 peritajes que están hechos de forma contradictorias en momentos distintos, que auditan el 5% del total de las obras 5%. Y que terminan diciendo que, comparando los precios de una revista de arquitectura que se edita a nivel nacional y el precio pagado por la obra, hay en 925 metros que podría haber sobreprecio. Ah, bueno. Ahora, un dato no menor, que podría, siempre el potencial. Un dato no menor es que una revista que lo que tiene es tabulado el precio de metro cuadrado para determinadas construcciones, lo que hace es una media. Claro. Ahora, no es lo mismo construir en Santa Cruz, donde necesitas determinados equipos, construir en Amaicha, en Tucumán, que construir en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, claro. Y los precios referidos indican a obras de rutas cortas hechas en provincia de Buenos Aires. Claro. No en la ciudad de Río Gallegos ni en la provincia de Santa Cruz. Esto te demuestra cómo es traído de los pelos cualquier tipo de argumento que no tiene validez, que no tiene asidero, pero como por el lawfare que funciona hace 10 años, la sociedad está callada, está aceptando estas injusticias y sobre todo lo que es lo más cómico, está repitiendo lo que los medios de comunicación nos mandan a decir. Realmente lo que está contando Juan, el paso a paso, es muy importante que lo sepamos para darnos cuenta de las manipulaciones y de las mentiras que nos están haciendo creer y sobre todo nos están privando la posibilidad de votar a quienes queremos. Ahora, con estas pruebas que hasta acá te venimos contando, lo que habían eran una serie de indicios.
Y después terminan apareciendo, introduciéndose otras pruebas, algunas en la etapa de realizar, en la etapa probatoria. Vos tenés un momento en el juicio donde vos podés realizar pruebas, claro, salvo que después demuestres que hay un hecho nuevo que vos desconocías y lo podés introducir después. Pero si lo haces, incluso en ese momento le tenés que dar a la otra parte el derecho a defenderse. Cosa que con Cristina Fernández de Kirchner no sucedió, porque el fiscal Luciani, cuando introduce las últimas pruebas, lo hace en el alegato y a Cristina no se da la posibilidad de la defensa. Pero además, que se introduce finalmente en el expediente una serie de escuchas, claro, que aparecen en otra causa que la tiene a Cristina como acusada primero, pero que después es absuelta. Claro. O sea, hay pruebas que se hacen en un juicio donde Cristina es absuelta, que se introducen como material probatorio, que son una serie de mensajes entre diferentes actores, que ninguno de ellos es Cristina. O sea, no hay nada en el teléfono de Cristina, no hay escuchas del teléfono de Cristina, no hay mensajes en el teléfono de Cristina, de dos personas que dicen, che, habría que llevarle la plata a la señora. ¿A la señora? Bueno, no sé. Esto es lo último que se introduce, como cuarta irregularidad. Pero hay una quinta. Hay una quinta y seguramente habrá más. Sí. Hay una quinta irregularidad que es manifiesta, que tiene que ver con la posibilidad de ir agotando vías recursivas y hasta dónde. La primera irregularidad es que esta causa ya fue objeto de un juicio en la provincia de Santa Cruz, en los tribunales ordinarios de Santa Cruz. Y ahí fue condenada. Fue absuelta. Ah, fue absuelta. Con lo cual, no se puede juzgar dos veces a la persona, claro, por el mismo delito. No se puede. Sin embargo, se hizo. Ahora, uno va subiendo y escalando en las instancias hasta llegar a la Corte Suprema. Ya por lo menos 5 son las irregularidades que nos contó Juan Manuel Fernández. Manifiestas. Manifiestas. Hay más. ¿Qué sucede al llegar a la Corte Suprema? Uno cuando llega a la Corte Suprema dice, che, sos el último órgano, claro, que puede revisar esto para evitar una injusticia. Te va a llevar un tiempo largo, ¿no? Unos añitos. Por lo menos. Por lo menos. La Corte Suprema debería tener 5 miembros. Sí, no es cierto. Tiene 3. Tiene 3. 2 de los cuales fueron primero nombrados por decreto por el presidente Mauricio Macri, que es quien inicia esta causa en contra de quien era su opositora en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner. Qué lindo. Que integra la fórmula que después le gana la elección a Macri, uno de los pocos presidentes no reelegidos desde la vuelta a la democracia. El tercero es Lorenzetti, que viene ya muy discutido por el manejo de las obras sociales de los judiciales, y ahí han habido presentaciones de, por ejemplo, actores políticos muy importantes cercanos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como Vanessa Sigley. O sea, ¿podría haber una enemistad manifiesta? Podría. Supongamos que no la hay. El problema es que Lorenzetti, antes de fallar, claro, ya había dicho que para él Cristina era culpable. O sea, él preopina o prejuzga antes de hacerse con el expediente. Claro, sin tener ninguna prueba. Con lo cual, tampoco sería... Pero él no era juez, ¿verdad? Objetivo. Claro, él estaba en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Él el juez y dice, no, ya está condenada, va a ir presa. Pero usted vio el expediente, ¿qué expediente? Claro. Sin embargo, fíjate cómo termina resolviendo la Corte Suprema de Justicia, que hace un gambito, para los que juegan ajedrez, hacen un juego en donde lo que dice la Corte Suprema de Justicia es que para ellos no hay nada para revisar. Claro. O sea, ellos no dicen que Cristina debe ser condenada, no dicen que Cristina es culpable de forma directa. Lo que dicen es, como para nosotros el proceso no es irregular y todo esto se hizo bien, lo que diga la Cámara es. Y la Cámara lo que había dicho, que es lo que termina confirmando la Corte con el artículo 280, que desestima los recursos de la presidenta y de otros acusados, sí, es 6 años de condena efectiva con privación legítima de la libertad, que ahí hay un dato a tener en cuenta, que es la edad de Cristina, su investidura y el intento de magnicidio, que la hacen a las claras una persona que tiene que estar claro, con el arresto domiciliario y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Digo, lisa y llanamente la proscripción. Es cierto. Pero si todos estos argumentos que de generación política no te terminan convenciendo o todavía te cuesta porque ves los 10 años de
de manipulación mediática no lo podemos borrar de un día para otro desde este programa. Ponete a pensar esto, ¿no? ¿Por qué hay expresidentes que tienen 272 causas abiertas todavía? Causas terribles, desde contrabando hasta estafa del Estado con el correo y tantas otras más. Todavía la Corte Suprema lleva 17 años tratando de resolver alguna que otra temita de Mauricio Macri, estamos hablando. ¿Por qué de la Rúa se tuvo que escapar luego del gran fraude que fue su gobierno, dejando más de 37 muertos en nuestro país? Y la Corte Suprema y nadie lo juzgó. ¿No te llama la atención un poquito que solamente se juzga y se condena a los que están de la otra vereda de ellos, a los que están generando políticas públicas para el pueblo? Porque no tienes que olvidarte que Cristina, la quieras o no la quieras, trajo universidades, trajo hospitales, trajo beneficios, trajo jubilaciones, trajo becas, trajo científicos, se volvió a reactivar el consumo, podíamos comprar lo que quisiéramos, un auto podíamos comprar. Vos fíjate cómo en esos 12 años maravillosos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, vos salías a la calle y nada, te ibas tropezando con obras públicas todo el tiempo. Claro, pero la maternidad, el Hospital del Este, el Néstor Kirchner, las escuelas, las universidades, lo que mejoró la Quinta Agronómica, el parque, lo que se hizo en el CONICET, los centros de investigación, la asignación universal por hijo. Digo, hay un montón de cosas. Pero Juan, lo que yo me quiero quedar con esto es que lo pensé de ese lado. A las personas que te hacen cosas para vos, para el pueblo, son las que se persiguen. Aquellos que no se lo persigue, a los Milei, a los Macri, a los de la Rúa, que no se los persigue, ¿qué te dejaron? Nada, te dejaron deudas a 100 años. Ahora, lo terrible es que estamos en un momento donde lo que sí ha sabido usar muy bien la ultraderecha es el algoritmo de las redes sociales para su beneficio. Sí. Entonces, quizás lo que te está sucediendo es que todos estos datos no lo tenés porque todo lo que vas compartiendo en el día a día en la pantalla de tu celular te va llevando a un sesgo de confirmación. Escuchás a mucha gente que dice muchas veces, en muchos momentos del día, que Cristina era una chorra. Yo te ofrezco que pongas el celular un ratito en modo avión y te fijes cómo estás, cómo vivís, con cuánta obra pública te tropezaste en este último momento, cómo está la panza, cómo está el hambre, cómo está tu vecino. Digo, ¿qué sucede en el día a día? Y a lo mejor tu opinión empieza a cambiar. Bienvenidos a esto que es Generación Política, otro bloque de Generación Política, otra alegría. Volvió mi hermana personal y la compañera de todo este equipo, Mabel Trejo. ¿Cómo estás, Mabel? Bienvenida. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Y cómo están todos ustedes ahí escuchando? Y bueno, por supuesto, en el Día del Padre, felicidades y a todos los papás que con responsabilidad y presencia ejercen ese rol. Es cierto, hablando de rol, le quiero decir lo que me dijo Daniel Ortiz hace rato en una mesita de café. Me decía, ¿no?, que la paternidad es ese rol. Obvio. No puede haber hijos biológicos por ahí, pero Obvio. Sí están los hijos del corazón, que también toman y adoptan a los padres que ejecutan ese rol. Así que les mandamos un saludo grande a todos esos papás de corazón también que hacen del rol realmente un honor. Sí, por supuesto, vos habrás visto a lo largo de toda tu vida que los roles se ejercen. Y donde hubo un papá ausente, hubo un abuelo presente, hubo un padrino presente, hubo un tío presente, o hubo hasta una mamá que trajo esa presencia para que ese nidito de amor sea completo. Es cierto, Mabel. Así que feliz días. Y feliz día a todos, ¿no? Y hablando de roles, te quería preguntar, ¿cuál es el rol que tiene la mujer, el género, la percepción, en el gobierno de Javier Milei? Porque lo vimos muy violento, virulento desde su comienzo, ¿no? Atacando a diputadas, a políticas, Cristina incluida en ello, artistas, y ahora también a las instituciones que albergan y luchan en pos de la mujer. Así es, completo tu observación, completa tu observación. Y es lo que vemos todos, claro. Exactamente, es lo que vemos todos. Porque, ¿viste la famosa frase, vivís en un termo, o vivís en un tupper, o vivís en un microclima? Y algunas personas tienden a justificar a los que viven en un microclima diciendo, bueno, no conocen otra cosa. Entendelos. Entonces yo
hoy cuando venía para acá pensaba, un microclima que yo puedo vivir dentro de mi casa calentita y suponer que afuera hace frío, pero yo estoy calentita. Entonces salgo a la vereda con la remerita. Pero le va a hacer frío. Me va a hacer frío, exacto. Me voy a dar cuenta que está haciendo frío. Claro. Bueno, entonces esta gente que vive en un tupper, en un termo, en un microclima, ¿no salís a la calle? ¿No salís a ver tus vecinos cómo están viviendo? ¿No salís de ese microclima? ¿O sos negadora? ¿O sos negador? Sos negador, hacete cargo. Es cierto, ¿no? Porque salen con un microclima muy particular en donde el sesgo de confirmación, es decir, busco contenidos que justifiquen lo que pienso, y cuando salgo a la calle veo que están abusando de una chica. ¡Ay! Porque tiene la ropa muy chiquita esa chica también. O que hace hasta horas de la calle en la parada del colectivo sola. Y empezás a justificar todo lo que está mal. Porque el microclima lo llevas a la calle, como dice Mabel, estás calentita, salís de remera y no te enojás por la estupidez tuya de salir de remera, sino por lo que está pasándole al otro y no sos nada empático. Entonces, exactamente, si no sos empático, tenés la voluntad, no te digo que andes con una remera que diga no soy empático y me jodo en vos, tal vez no la lleves, pero sí hacete cargo de que no estás contribuyendo en nada a una armonía y una paz de convivencia social en la cual estábamos acostumbradas desde un estado de bienestar que nos ofrecía todos los derechos, todos los programas y todas las posibilidades para estar integradas e incluidas en una situación en la cual podíamos salir adelante. De estar empoderadas por leyes, por situaciones, que de una presidencia de una mujer como la que hoy está condenada injustamente, se nos ofrecía, de haber estado empoderadas, estamos llevando a ser disciplinadas, sumisas. Tremendo. Estar bajo la bota hasta de un policía que en la calle te puede pegar un palo en la cabeza simplemente por protestar contra un derecho que te están quitando. Y eso le pasa a las mujeres jubiladas. A una jubilada se le quebró la pierna de un bastonazo. Tremendo. A otra le dieron un golpazo en la cabeza que terminó en 12 puntos en la cabeza. Tremendo lo que está pasando. No quiero dejar pasar, perdón, a ver que te robe 2 minutos de tu columna, pero el maltrato que sufrió un jubilado tucumano en un colectivo por parte del chofer y 2 policías, que la policía está todos los días más cebada contra los pobres, porque si esos 2 mamarrachos de policía que increparon a un jubilado se van a parar frente a los verdaderos delincuentes, seguro se orinan encima, esos cobardes. Increpando a un jubilado porque no podía sacar su boleto de jubilado para pagar el colectivo. ¿Qué ustedes se piensan, manga de estúpidos, que un jubilado ama humillarse adelante de ustedes, un chofer, para poder viajar? Si no tuviese, que lo tenía el boleto, podría haberse sido más empático, más solidario y decir, pobre viejo, no tiene para viajar en el colectivo, déjalo pasar, porque estamos todos cagados de hambre, no solamente ustedes, estúpidos. Un chofer que mañana, si se le atrasa el sueldo, te va a cruzar el colectivo en plena vía pública sin ninguna consecuencia. Y un policía que se va a acuartelar también cuando no se le pague. Sin ninguna consecuencia. Cuyos 2 ejemplos que estás dando vos, si alguna protesta social llega a cortarles el paso, te van a decir, métanle en un tiro o métanle en palos. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Y en ese, te puedo decir que la mujer, que si bien no es una minoría como los colectivos LGBTQ o las diversidades en especial, también está siendo sometida y disciplinada desde la policía, porque ejerce con felicidad su rol arcaico de reprimir y lo hace con suma felicidad, porque si vos lo ves hasta provocando, se sonríen cuando pegan o tiran un gas lacrimógeno. Hasta niñas, la maldad hasta niñitas de 11 años. Gaseándoles los ojos. Gaseándole los ojos. Eso estamos permitiendo. Eso estamos retrocediendo, pero no hacia la época de las cavernas, que tal vez había solidaridad entre ellos, sino estamos retrocediendo a un periodo que creo que nunca, ni siquiera ustedes que están avalando a este gobierno de Milei, que gasea, que golpea, que deja sin trabajo mujeres, que le quita las posibilidades de seguir siendo incluidas en un sistema que ya de por sí es demasiado injusto, están avalando y haciendo caer como normalidad que cuando alguien protesta
se les pegue. Y encima ustedes desde las redes, anónimamente y con mucho valor, dicen, ¿para qué van? ¿Para que les peguen? Quédense en la casa, déjense de joder y toda una historia. De una manera cobarde, comentan y no son capaces de poner ni siquiera el oído al que la está pasando mal. Y a las mujeres les está pasando eso. Desde la nación, desde el momento que se ha cerrado, desde que asumió este perverso, que en campaña jugaba a ser loco y malo, y mucha gente pensaba que solamente era un acting, que ahora lo está poniendo en claro que no era ningún acting, que son malos, que son perversos, que han venido a destruir, que ellos mismos se definen como el topo del Estado. Desde que se cerró el Ministerio de la Mujer, del Género y la Diversidad, porque lo consideraban que iban a adoctrinar, que era diabólico, que era nocivo, se cerró desde la Nación la Subsecretaría o Secretaría de Prevención contra la Violencia de Género. Se cerraron programas o no se les da participación en el presupuesto. Los programas como por ejemplo el famoso Acompañar, que era único, creo que en Latinoamérica, donde se los capacitaba a las mujeres víctimas de violencia familiar, se las sacaba de ese hogar violento, igual que a la gente LGBTQT, perdón que estoy nerviosa porque estas cosas me ponen nerviosa. Se les garantizaba una capacitación laboral para que puedan mantenerse ellas y dejar de ser dependientes de la economía correctísimo, golpeadora. Y después se les daba una contención para que continúen haciendo un emprendimiento. Se ejecutó este año un presupuesto cuando le correspondía de un 100% en un 3%. Un 3%, una burla. Es una burla. Y no me crean a mí, vayan a las estadísticas, googleen hasta googleen las páginas de Clarín, porque ahí también la tienen. Y no solamente la agresión viene, aparte del estado perverso desde lo real y concreto, como lo está contando Mabel, sino de lo simbólico. Empezaron a jugar con que las jubilaciones de amas de casa son algo injusto, que no debería un país serio darle una jubilación mínima, unos cuantos pesitos a una mujer que aportó a la Argentina la construcción del país con su cuidado, con el cuidado del trabajador, de sus hijos, de los estudiantes, con el apoyo económico a la familia. Hoy te dicen que es injusto que una mujer no reciba una compensación por todo el trabajo que hizo a lo largo de su vida. Empiezan simbólicamente a destruir la construcción de la mujer en la sociedad. Exactamente. Y también se apoya esta idea y este sostenimiento de que eso estaba mal, porque, ojo, mujer que has accedido a algún beneficio desde un estado de bienestar y desde un gobierno nacional popular, en ser desagradecida, ingrata y no sostener con argumentos válidos que lo que se hizo estuvo muy bien y era muy necesario. Entonces, también que no encuentre en ustedes un núcleo húmedo donde esas ideas germinen y terminen siendo normalizadas. Hay que salir a defender lo que ya estaba dado por ley, por derecho, por justicia y hacia una equidad que todas pedíamos. La ley Brisa, que era una compensación económica para los niños huérfanos víctimas de los femicidios, no se paga desde este año. Se han cerrado las inscripciones. Es tremendo. No se aceptan más solicitudes para ver qué está pasando con ese tema. En la línea 144, que era donde vos podías llamar y te auxiliaban porque te estaban golpeando, te querían matar, estaba la perimetral violada, se ha desmantelado y ha quedado un servicio de guardia de urgencias que tampoco sirve para nada. No te atiende nadie, ¿verdad? Solamente hoy la mujer está sostenida por algunos grupos individuales o colectivos que son privados y que lo hacen a pulmón. Porque si vos salís a buscar desde lo institucional hoy, desde un gobierno nacional, un sostén, un apoyo, un consejo, una contención, no existe. Porque todo lo que ha hecho Milei es decirle a la mujer, yo a vos no te necesito porque vos sos un gasto para la nación. Tal cual, tal cual. Es tremendo lo que se está haciendo simbólicamente sobre la mujer, poniéndola nuevamente en ese lugar horrible que había en épocas feas de nuestro país, donde la mujer siempre estaba bajo la bota del hombre, donde no tenía que salir a trabajar, donde tenía que generar su propia esclavitud para decirse soy una mujer como el Estado pretende. Nosotros acá de Generación Política, Mabel, te agradecemos la participación y sobre todo empezar a hacernos dar cuenta de que todo lo que está haciendo Javier Milei con respecto a la mujer está mal y debemos cambiarlo.
Seguimos en esto que es Generación Política, estamos en el 21.1 de la televisión digital abierta y estamos en todas nuestras redes sociales, incluido en nuestro canal de YouTube donde está este programa y los anteriores para que repasemos. Y digo repasemos porque está a mi lado Daniel Alfredo Ortiz, contador público nacional, amigo, empresario de empresarios por momentos, ¿no? Es el tipo que te ayuda cuando trastabillas en el negocio o cuando querés que tu negocio mejore. Así es. Voy a contar una infidencia. ¿Cómo Puede está, Dani? contar. ¿Puedo contar una infidencia? Puede contar. Yo lo conocí a Daniel, yo tenía todo el pelo de color, usted también, Yo también. y tenía toda la barba de un solo color, Ahora cambió. y era una de las personas que precedía el sector de los jóvenes empresarios de la Federación Económica de Tucumán. Así es. En ese momento, además, Daniel había hecho una serie de propuestas para alentar al emprendedor a que dé el paso a ser empresario y alentar el sector joven, el sector pujante, que además es un sector no solamente dinámico, como son las micro, pequeñas y medianas empresas, sino además creativo, innovador. Así es. Digo, y lo habías hecho en consonancia con lo que venía sucediendo a nivel nacional. Tal cual. Así es. Es algo que hoy ya no podrías hacer. Así es. Ya que vos estabas contando algunas infidencias, voy a contar yo también algunas anécdotas, ¿no? Bien. Temo por lo que está por decir. Año 2003. 2003. Año 2003 fue el año que salió la ley 25872, que fue la ley de fomento al joven empresario. Bien. Dicha ley que fue impulsada por un grupo de jóvenes a nivel nacional, que en ese momento nosotros éramos parte. Y la anécdota es la siguiente. Esa ley había sido presentada ya hacía algunos años atrás, cajoneada, y en una visita de la, en ese entonces, ministra de Producción, Débora Giorgi, fue un grupo de jóvenes tucumanos quienes nos sentamos con la ministra y le planteamos la necesidad de la creación de que esta ley salga, ¿no? Débora Giorgi nos escuchó con especial atención y de hecho de ahí salió la ley 25872, que seguramente como una ley no les dice mucho, ¿no? Con el nombre no. Exacto. Quiero agarrar el primer dato. Presidencia de Néstor Kirchner, Así es. Débora Giorgi, ministra del área de producción a nivel nacional, una iniciativa popular, una decisión política de sacar del cajón este lugar de aliento a los jóvenes. Así es. Bien, con lo cual hay una construcción de diálogo, hay una decisión política y hay una iniciativa que surge de la necesidad del empresariado joven. Bien. Tal cual. Y surge de esta necesidad que un poco lo que vos planteabas, Juan Manuel, ¿no? Este espacio que hasta ese momento no era un espacio atendido y un espacio totalmente con ganas de crecer, con ganas de innovar, con ganas de generar trabajo, con ganas de generar riqueza, no tan solo para las localidades en donde estaban, sino para el país en su conjunto, ¿no? Y a partir de esa ley empezaron a suceder un montón de beneficios que, como les decía recién, tal vez como ley no dice nada, pero ahora le voy a empezar a contar algunos de esos beneficios que esta ley traía. Bueno, algunos de los beneficios, de estos beneficios, por ejemplo, muchos de ustedes habrán escuchado o habrán recibido el famoso capital semilla, ¿no? Claro. Ese beneficio destinado a la creación de nuevos emprendimientos por jóvenes que tenían una idea, que tenían las ganas, que tenían el impulso, pero tal vez no tenían el dinero suficiente para poder iniciar ese emprendimiento. Si bien es cierto, el capital semilla no te aportaba el dinero, sino que te aportaba las maquinarias que ese emprendedor necesitaba para poder desarrollar ese trabajo. Todo esto además fue pensado, ¿no? La idea era, vos tenías una idea, a esa idea le dabas forma, porque además tenías un equipo de acompañamiento por parte del Estado, ¿no? En donde vos empezabas a desarrollar esa idea, había que ver si esa idea no solamente era realizable, sino que si era sustentable en el tiempo. Si así lo era, en vez de darte la plata, con todos los riesgos que puede conllevar, porque esto no deja de ser en la picardía criolla nuestra querida Argentina, un país que si no existiese habría que inventar, dice otro colega, se te van las herramientas. Tal cual.
Eso era Capital Semilla, que además se hicieron en todo el país. Así es. Eso, como vos bien lo decís, se creó, se empezó a dar en todo el país, en cada rincón del país. O sea, en todo el país y en cada rincón del país. No es algo menor esto, porque permitía el desarrollo del país en su conjunto, ¿no? Ese era uno de los tantos beneficios. También existían el beneficio de las empresas madrinas. Eran empresas ya consolidadas que podían hacer un aporte a esa cadena de valor o a esos emprendedores, y este dinero que aportaban estas empresas madrinas podían recibir un crédito fiscal para que después sea deducido de impuestos, ¿no? Con lo cual a la empresa que iba a madrinar, en realidad lo que hacía era poder imputar eso al pago de algún tributo. Así es. Y se sucedió una cadena de solidaridad, que también, digo, tiene que ver con una forma de cómo pensamos nosotros que tiene que construirse en la sociedad, ¿no? Ni más ni menos. Digo, así como se recuperó el sistema de reparto para que todos los trabajadores y trabajadoras se pudieran jubilar en igualdad de condiciones y se recuperó la guita de la timba de la FJP, también era esta cosa solidaria. Quiero detenerme en un ejemplo de hoy. Sí. El Capital Semilla permitió un emprendimiento en la localidad de Santana, impulsado con mucho esfuerzo por el actual delegado comunal de Santana, que yo creo que es un delegado comunal extraordinario, lo tengo que decir. Hoy, sé a partir de una reunión que hubo esta semana con gente de la embajada rusa que vino a Tucumán, que ese Capital Semilla es una empresa que hoy sigue funcionando y que ha absorbido gente despedida de Alpargatas. Ah, muy bien, mira vos. Porque es mano de obra calificada. Fíjate vos el valor que tenía la construcción o esta herramienta, ¿no?, de las empresas del Capital Semilla. Esta ley tenía claramente el impulso y el desarrollo del sector empresario a través de 3 ejes de acción concretos. El primer eje de acción es la formación, la capacitación y la contención a estos jóvenes, ¿no?, emprendedores. A través se generaron a lo largo de todo el país incubadoras de empresas, de emprendimiento que acompañaban ese desarrollo. También por otro lado venía el aporte por parte del Estado para el desarrollo de esa empresa y como último la creación del famoso Premio a Joven Empresario Argentino, que era un reconocimiento a todos estos emprendedores que estaban desarrollando alguna actividad interesante, ¿no? Y el esfuerzo que eso significaba. Seguro. Y además lo que significa tener un espacio de encuentro. Así es. Qué importante que es para el joven empresario, para quienes en el día a día nos animamos a intentar poner nuestro granito de arena en hacer grande la patria, en encontrar a otros, porque en ese juego y en ese flujo de experiencias uno además aprende mucho. Así es, aprende muchísimo, se relaciona, se siente contenido, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que permitía esta ley nacional. ¿Y por qué te digo que permitía? Sí, hay un pasado que empieza a asustarme. Una ley del gobierno del kirchnerismo, de la que hablas en pasado para el empresariado joven. Así es. O no hay empresariado joven o no hay ley. Bueno, sí hay ley, pero con pasó la motosierra a full. No existen más ninguno de los artículos que recién estábamos mencionando, excepto 3, que ya les voy a contar cuáles son. Gobierno de Néstor Kirchner. Hay una iniciativa, no una iniciativa del Ejecutivo Nacional, sino que toma una iniciativa de los jóvenes empresarios. Así es. Saca del cajón la ley, la pone con 3 puntas de lanza muy importantes. Capital Semilla, amadrinamiento de empresas jóvenes por empresas consolidadas y el premio al joven empresario. Así es. Bien. Gobierno de Javier Milei, estas 3 posibilidades que daba esta ley. Corta 2. Pasa la motosierra por 2 de ellas. Hoy no existe más ni los Capital Semilla a través del decreto 339/2025 establece que una serie de artículos de esta ley dejan de estar en vigencia, en la cual no hay más fomento al joven empresario, no hay más apoyo ni en lo que es la contención, ni la formación, ni en lo que son herramientas para poder desarrollar.
Pero vos fíjate lo cruel de este decreto, ¿no? En el decreto explícitamente está escrito y dice que esto fomenta la distorsión de los precios y de la competencia con el resto de los empresarios. ¿Cómo? Así es. Escucha, no le encuentro ni pie ni cabeza. Yo me resisto a pensar en la maldad pura, en el desdeñar. Quiero repetir esto. Era una iniciativa del sector. Así es. O sea, no era la casta, no era una ley kirchnerista, No. ni era cucaracha, ni nada de eso. Fue una iniciativa del sector, de los Así es. empresarios jóvenes. Milei le pasa la motosierra a los jóvenes empresarios y además dice que la posibilidad de desarrollo de nuevas industrias, de darle escala... Claro, a través de este sistema, ¿no? Claro, de darle escala, Exacto. además, porque además en muchos casos eran pequeñas empresas a las que se les dio escala, Sí, así es. distorsiona el mercado. Y la competencia. Entonces dice, como nosotros buscamos la igualdad, entonces no lo vamos a apoyar más a los jóvenes empresarios que se desarrollen como puedan. Pero bueno, no vamos a ser tan crueles también, ¿no? Porque recién yo te contaba que hay una pata que sí sigue vigente. ¿Cuál? Quedan 3 artículos de la ley, de toda la ley, quedan solamente 3 artículos vigentes. El primer artículo es el artículo número 10, en donde dice que sigue el premio joven empresario y aquel joven que gane ese premio va a tener un beneficio económico para poder desarrollar su emprendimiento. La verdad es un aplauso. O sea, ese joven que con mucho esfuerzo se presenta para ganar ese premio, para poder desarrollar su emprendimiento, se le va a otorgar un premio de 10.000 pesos. ¿Qué? 10.000 pesos, así como vos lo escuchás. 10.000 pesos es lo que ese joven... ¿10.000 pesos o $10.000? 10.000 pesos. Ese va a ser el premio, ese es el premio que gana este joven empresario que compite a nivel nacional con cientos de emprendedores. Pero Daniel, no paga el colectivo un empleado de comercio 3 días. Bueno, pero no podemos seguir distorsionando los precios, como dice nuestro presidente. Entonces, por eso, solamente 10.000 pesos. Ese es el artículo que quedó vigente. El segundo artículo es el artículo 11, que estipula que ese premio va a ser otorgado por el Congreso de la Nación. Alguien lo tiene que vender. Entonces, el Congreso de la Nación va a ser quien se va a llevar todos los méritos y la gloria por entregar esos 10.000 pesos para que ese joven se pueda desarrollar. Y el tercer artículo que queda en vigencia es el comuníquese al Poder Ejecutivo. Esos son los únicos 3 artículos que quedaron vigentes de la Ley 25.872, una ley de fomento al joven empresario que muchos empresarios jóvenes trabajamos, impulsamos, discutimos, acompañamos esta ley para que salga allá por el año 2003. Hoy, desgraciadamente, ya es parte de la historia, dejó de existir esta ley, dejó de existir el fomento al joven empresario. La motosierra también llegó a los jóvenes empresarios. Bienvenidos a esto que es Generación Política, un programa 100% militante que se filma acá, en las instalaciones de Librería El Griego, en donde generalmente me encuentro mi amigo, hermano, coequiper y compañero Juan Manuel Frangouli, si es su verdadero nombre. Álvaro Adrián Trejo, ¿cómo está? Bienvenido a la pantalla del Palomar TV, el canal de la familia del 21.1 de la televisión digital abierta y en todas nuestras redes sociales. Recordamos siempre que nos podés encontrar en nuestro propio canal de YouTube, Generación Política Tucumán. Ahí entrás, te suscribís y nos dejás un comentario. Déjeme decirle feliz Día del Padre a usted. ¡Feliz Día del Padre! En representación a todos los padres que nos están viendo acá por el Palomar 21.1 y por nuestras redes sociales, como dice usted, ¿no? Así es. Aunque ser padre siempre es un acto de fe, ¿no? ¿Cómo un acto de fe, Juan Manuel Yo Frangouli? le digo, ¿no? Bueno, No me quiero meter en su vida personal, pero... actos de fe, de esperanza, es el que se va a dar el miércoles 18 de junio en Capital Federal. Sí, empieza el peronismo a reorganizarse, a broquelarse, a cerrar filas,
a partir de la caída de la institucionalidad democrática de la República Argentina, ¿no? No, ¿cómo de la caída? No entiendo, ¿cómo? Bueno, La caída. el último garante del Estado de Derecho es la justicia. Claro, es decir, donde... Cuando la justicia deja de ser garante del Estado de Derecho, se caen las estructuras y las instituciones que sostienen la democracia. Bueno, el peronismo se está organizando para recuperarlo en un canto de igualdad, de fraternidad, de solidaridad, con la líder más importante de los últimos años de la Argentina y hoy además la principal referente de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, quien fuese injustamente condenada en un proceso viciado a las claras. Es cierto que vamos a hablar y vamos a explicar un poquito también de qué se trata eso. Ahora, en este bloque nosotros vamos a hablar un poquito cómo se está reorganizando Tucumán para toda esta movida. Así es, porque Tucumán no va a estar ajeno, vamos a recordar que además para que sepan, el Gran San Miguel de Tucumán no solamente que es el quinto distrito, el aglomerado urbano del país, sino que además tiene una potencia muy fuerte en términos políticos en el NOA y el NEA, porque termina siendo un centro neurálgico. Claro. Y es acá donde históricamente además el peronismo del NOA ha hecho pie. Es cierto. Y no olvidemos que vamos a empezar a desglosar un poquito para que vayamos entendiendo de todo. ¿Quién estuvieron apoyando a la Cristina? ¿Quiénes estuvieron no apoyando a la Cristina y apoyando a Javier Milei? Y hoy, ¿quiénes están cambiando un poquito el discurso de apoyo y dándose cuenta de que los libertarios, las libertades que nos vendían no eran tales? Esto se remite directamente al gobernador de nuestra provincia, Osvaldo Jaldo, en el cual él, por mandato y obediencia debida, los diputados que responden a su partido, a su espacio político, no quiero decir partido, quiero decir espacio político, votaban leyes a favor de Milei. Pero en los últimos momentos, y sobre todo más fuertemente después de que Cristina haya sido injustamente condenada por la Corte Suprema, empezó a tener vicisitudes distintas. Es decir, ahora tenemos que agruparnos todos, y salió a decir los libertarios no solucionaron nada, a Tucumán lo están asfixiando desde la nación, no estamos teniendo los beneficios que teníamos por apoyar al gobierno nacional, y sobre todo Jaldo tiene muy buenas migas con otros gobernadores, como decía Juan Manuel Frangogli. O sea que se está abroquelando no solamente Tucumán, sino el gran NEA y NOA, como decía Juan. Así es. El gobernador Osvaldo Jaldo, después de las elecciones presidenciales, después del balotaje, en realidad presidencial, en el que accediera a la primera magistratura Javier Milei, se mostró muy participacionista de las políticas nacionales. Sí. Bajo el eslogan Primero Tucumán, fue acompañando las medidas del gobierno nacional a las claras, y no solamente por una deducción que hace el equipo de producción, sino porque además él lo ha dicho explícitamente, claro. en aras de proteger la posibilidad del desarrollo de Tucumán. Desarrollo de Tucumán que al final tuvo una serie de reveses en el último tiempo. Sí, es decir, Osvaldo Jaldo hizo que los legisladores nacionales en el Congreso de la Nación, 3 diputados para ser específicos, rompieran el bloque Unión por la Patria y empezaran a acompañar las leyes que el gobierno nacional proponía para el desagüe del Estado, ¿no? Claro. Así, Gladys Medina, Tim Fernández y Elia de Mansilla fueron acompañando con su voto y a veces con sus ausencias las medidas del gobierno nacional. Hoy, conteme hoy, ¿qué pasa hoy? En estas últimas 2 semanas, el gobierno nacional ha dejado de ser complaciente con las provincias más dialoguistas. Es cierto, ¿no? Recordemos que le votó en contra, en favor a los aumentos del jubilado y la discapacidad, en contra de lo que Milei pedía. Así es. Esto se sucede en el marco de 2 semanas, donde se aceleran los tiempos de la reorganización política por un lado, por el fallo que confirma la condena de Cristina en la Cámara, pero además porque adelantó el presidente de la Nación que iban a haber 2 modificaciones muy importantes para la vida de las provincias. A ver. La primera, que la hablamos en el programa pasado con Daniel Ortiz, que tiene que ver con la percepción de la alícuota del IVA y la modificación que se daría en ingresos brutos. Es decir, la provincia perdería capacidad de percepción y retención como agente tributario en ingresos brutos y a cambio de eso tendrían la posibilidad de participar en una porción más grande de la torta del IVA. Claro, pero... Que claramente no compensaría. Claro. Y por otra parte, una baja del 4% en los fondos coparticipables a la provincia.
Pero además, una cosa que Osvaldo Jaldo viene notando rápidamente, porque además su profesión es la de contador, es que el gobierno nacional entró en el juego del perro que se muerde la cola. Es cierto, ¿por qué? Se va deprimiendo la actividad económica, baja la recaudación, como baja la recaudación, aumenta la presión, para aumentar la recaudación, aumenta la presión, se cae el mercado interno, como se cae el mercado interno, Claro. se recauda menos, como se recauda menos, y así es una espiral descendente en la que el actual gobierno nacional le ha ido echando mano a las posibilidades de sostener esto hasta octubre a través del endeudamiento externo. Ahora, no solamente directamente con agentes extranjeros, sino con bancos locales. Sí, es cierto. Y el endeudamiento extranjero, como lo dijo Toto Caputo, va a ir incrementando 2.000 millones de dólares mensualmente. O sea que a diciembre vamos a estar endeudados y explotados. Otra cosa que me llama la atención también a mí de la nueva postura discursiva, por lo menos, y te puedo decir hasta reaccionaria en la última sesión del Congreso de Osvaldo Jaldo, es que se vuelve a replantear la unidad del peronismo. ¿Se acuerda cuando apareció Javier Noguera y dijo, bueno, tenemos que unirnos el peronismo, pero teniendo las banderas que estamos el peronismo unido en contra de Milei? Y Osvaldo Jaldo dijo, no, que se unan si quieren, yo sigo Tucumán primero. Ahora parece que Osvaldo Jaldo va a intentar hacer unión del peronismo, pero con las consignas que proponía Javier Noguera en su momento. Porque de Van del Río Salí, ¿no? Me dicen a mí, me llaman, me dicen, escuchá, me dice, ¿viste lo de Jaldo? Sí, bueno, era hora, dice. A nosotros las cloacas no las completaron, la autopista la dejaron tirada ahí en San Andrés, y así en nuestro municipio. Imagínate otros municipios que no están avanzando. Y Osvaldo Jaldo, si se está dando cuenta de que los libertarios lo usaron y no le dieron nada, o se está dando cuenta de que es el momento de unirse el peronismo contra las políticas de Javier Milei, nos va a dar esta semana, o sea, lo que viene esta semana, grandes indicios, porque todavía no se desactivó y es más, están activando un viaje a Buenos Aires la gente de Javier Noguera, de Gabriel Yeldi, de Cristian Rodríguez, intentando copar la parada de la posible unidad del peronismo acá en Tucumán. La primera señal seguramente la tendremos entre el lunes y el martes. Vamos a recordar que el jueves que pasó, hace apenas 3 días, José Mayans fue el encargado de ir poniéndose en contacto con todos los gobernadores que llegaron a sus sillones provinciales a través del Frente Unión por la Patria. Así fueron llamados Silioto, Infran, Quintela, Kicillof, pero también fueron llamados Jaldo, Jalil y otros gobernadores que acompañan este frente electoral. ¿Para qué? Para una reunión que el PJ Nacional viene acelerando por sectores. Vamos a recordar que se hizo el miércoles pasado una primera reunión que participaron algunos aliados estratégicos del Frente Unión por la Patria en la sede de Mateu en el PJ Nacional. Es cierto, sí, muy lindo. Bueno, el lunes y el martes se van a dar reuniones CGT, CTA, movimientos sociales, intendentes y gobernadores. Puedo adelantarle que Osvaldo Jaldo el teléfono lo atendió. ¡Epa! Pero su participación todavía no está confirmada. No está confirmada. Bueno, así que la unidad del peronismo puede ser por espanto o por convicciones, pero es lo que posiblemente se vaya a dar esta semana, donde las dos facciones del peronismo que venían muy distantes con respecto a las políticas de Gabriel Milei pueden tener un gran acercamiento. Tal vez no sea un acercamiento electoral, pero sí empezar a hablar de una misma identidad peronista. Así es, esperemos que esta semana, frente a la caída de la legitimidad democrática que atraviesa la Argentina, esperemos que se pueda formar ese famoso cordón sanitario democrático del que tanto se habla en otros lares del mundo y nos pueda encontrar a todos unidos, porque si no, claramente será unidos o dominados una vez más. Juan Manuel Frangoli, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa, que tuvo de todo, ¿no? Emoción, bronca, análisis, un programa espectacular. Aquellos que están llegando a la última colita de esto que es el 21.1 del Palomar HD, les recomendamos que vuelvan a nuestro canal de YouTube y se enteren todo lo que dijo este muchacho, Juan Manuel Frangoli. Álvaro Entrejo, ha sido mi placer estar al lado de usted. Y la verdad que una cosa que yo quiero destacar de la producción de este programa y del esfuerzo militante que todos nosotros hacemos
es que si bien este es un programa en el que nosotros intentamos dar una mirada crítica a lo que sucede, lo hacemos siempre no dejando de tomar el dato de la realidad. Tal cual. Intentamos que en este momento de infodemia, en este momento en el que te aturden las redes sociales, en donde escuchás cualquier cosa y todo se te muestra como una verdad, nosotros intentamos aportar siempre ese granito de arena, decirte, estos son los datos, esto está pasando, esto y sobre esto es lo que nosotros pensamos. Podemos no estar de acuerdo en lo que pensamos, pero el dato es el dato. Como decía Mabel en la parte de su columna, no nos creas a nosotros. Googleanos, decir, esto no están mintiendo, esto están diciendo la verdad. Googlea, busca vos la propia información y te vas a dar cuenta, como dice Juan, no estamos fraudulentamente intentándote vender una verdad por otra. Estamos tratando de que los datos tengan una coherencia para que podás vos hacer tu análisis. No nos creas a nosotros, googleanos. En este momento te ofrecemos que entres a nuestro canal de YouTube, te suscribas a Generación Política Tucumán, nos dejes un comentario para que puedas ver todo lo que pasó en este programa, pero además para que puedas ver los anteriores, porque además vas a ir viendo cómo se va hilando el relato de la sociedad que hoy nosotros intentamos desmenuzar para que ellos te lo dejen de vender. Es cierto. Feliz Día del Padre, Juan Manuel Frangoli, para usted. Un placer. Feliz Día del Padre, Álvaro Adrián Trejo, y a ustedes hasta el próximo domingo al mediodía.